Imagina que tienes todo lo que siempre has querido. Dinero, fama, éxito, un Ferrari rojo brillante, una mansión en las colinas, la admiración de todos. Pero a pesar de tener todo lo que el mundo define como éxito, sientes un vacío interior, una desconexión profunda. Ahora imagina que en lugar de continuar persiguiendo ese sueño materialista, decides dejarlo todo atrás. Abandonas tu vida perfecta y el lujoso Ferrari para embarcarte en un viaje hacia la paz interior y el propósito verdadero. ¿Te atreverías a hacer lo mismo? El monje que vendió su Ferrari no es solo un relato sobre el éxito, la espiritualidad o la acumulación de riqueza. Es una llamada urgente a cuestionar lo que creemos saber sobre lo que realmente significa tener éxito en la vida. Nos desafía a mirar más allá de las expectativas sociales, de la carrera incesante por lo material, y nos invita a adentrarnos en el verdadero significado de una vida plena, equilibrada y significativa. Este libro es una reflexión profunda sobre los valores, las prioridades y, sobre todo, la mentalidad que nos lleva a vivir una vida que, por fuera, puede parecer perfecta, pero que por dentro puede estar vacía. La historia gira en torno a Julian Mantle, un hombre que, desde una perspectiva externa, parece tenerlo todo. Es un abogado exitoso, un hombre de gran prestigio, con un Ferrari rojo brillante y una mansión de lujo. Una vida llena de privilegios que muchos envidiarían. Vive en el corazón de la ciudad, rodeado de lujos, de gente importante, de celebraciones y reconocimientos. Siendo el abogado más solicitado, Julian representa todo lo que la sociedad podría considerar el pináculo del éxito. Pero como nos demuestra la historia, la apariencia de tenerlo todo no es lo que garantiza la felicidad o la paz interior. De hecho, lo que en un principio parecía la vida perfecta comienza a desmoronarse de manera alarmante. En el clímax de su éxito, Julian sufre un colapso de salud durante una jornada laboral, lo que lo obliga a enfrentarse con una verdad dolorosa pero fundamental. Aunque tenía todo lo que el mundo valoraba, algo fundamental le faltaba. A pesar de su fama, su dinero y su reconocimiento, su vida estaba vacía. El estrés, la presión de cumplir con expectativas externas, la desconexión consigo mismo, el correr sin descanso en la rueda de la vida moderna, lo habían llevado a un agotamiento físico y emocional tan profundo que ya no podía ignorarlo. Este colapso fue un punto de inflexión crucial en su vida. Julian se da cuenta de que las recompensas materiales, las metas profesionales y los logros externos no han sido capaces de brindarle lo que más anhelaba: la paz mental, la felicidad interior y un sentido profundo de propósito. La realización de que su vida había sido vacía, a pesar de tener todo lo que muchos desearían, lo obliga a tomar una decisión radical y trascendental. Decide, entonces, abandonar todo lo que había construido: su carrera exitosa, su Ferrari, su hogar lujoso, sus amigos y su posición social. Todo lo que había sido el centro de su existencia, todo lo que había estado buscando en el exterior, lo deja atrás para emprender un viaje completamente diferente. Un viaje hacia la India en busca de algo más profundo, algo que el dinero y el reconocimiento jamás le pudieron ofrecer. Este giro en la historia es clave, porque lo que Julian busca no es una escapatoria física, sino una búsqueda espiritual. No solo se va en busca de respuestas sobre su vida, su viaje es hacia el autodescubrimiento y la transformación interna. Al emprender este viaje hacia lo desconocido, deja atrás la vida que había sido construida sobre las expectativas del mundo y se abre a una nueva forma de vivir, una que no dependa de lo externo, sino que surja desde lo más profundo de su ser. Al llegar a la India,
Julian se encuentra con una comunidad de monjes que viven una vida sencilla, pero llena de sabiduría y paz. A través de sus enseñanzas y su forma de vida, Julian descubre una nueva forma de ver la vida, una que no tiene nada que ver con las riquezas materiales ni con el poder profesional. Los monjes le enseñan a vivir en armonía consigo mismo, a encontrar la paz interna, a no depender de lo que el mundo exterior pueda ofrecer para sentirnos completos. Descubre que lo más importante no es lo que tiene, sino lo que es y cómo vive. Los monjes no solo le brindan un nuevo marco mental, sino que lo enseñan a conectar con su propósito interior, a encontrar un sentido más profundo en las acciones diarias y a vivir con plenitud. De hecho, Julian aprende que la clave de la felicidad no reside en acumular cosas, sino en soltar y en vivir conscientemente. Se le muestra que todo el sufrimiento humano proviene de nuestra resistencia a soltar el control sobre lo que no podemos cambiar y de nuestra obsesión con las posesiones materiales y el reconocimiento externo. Este aprendizaje de vida es profundo, pues Julian descubre que la verdadera libertad no es la que viene de tener más dinero o un coche más caro, sino la que proviene de desapegarse de la necesidad de validación externa y de vivir en armonía con uno mismo. Los monjes le enseñan principios poderosos sobre cómo transformar la mente, cómo cultivar la paz interior, cómo apreciar el momento presente y cómo encontrar la verdadera felicidad. Estas enseñanzas, profundas y sencillas a la vez, se convierten en las bases de su transformación personal. La verdadera transformación de Julian no solo se produce en el plano físico, sino en el plano emocional, mental y espiritual. Al aprender a gestionar su mente y a vivir una vida más sencilla pero profundamente conectada con sus valores internos, Julian se convierte en una nueva persona. Ya no mide su éxito por lo que tiene, sino por la paz que experimenta, por la conexión con su ser interior y por el propósito que le da forma a sus acciones diarias. El regreso de Julian al mundo occidental no es solo un regreso a su antigua vida, sino un regreso con una nueva perspectiva. Ahora, aunque vuelve a enfrentarse al ajetreo y las presiones del mundo moderno, su forma de enfrentarlas ha cambiado por completo. Ya no corre detrás del dinero, ni de la fama, ni de la validación externa. Ahora sabe que la verdadera riqueza está en su interior, y que el éxito es un reflejo de la paz y el equilibrio que se logra al vivir según nuestro propósito más profundo, sin importar lo que el mundo exterior pueda pensar. Este viaje que Julian emprende, tanto físico como espiritual, nos invita a cuestionar nuestras propias vidas. Nos desafía a reflexionar sobre si realmente estamos persiguiendo lo que nos llena y nos da paz, o si solo estamos siguiendo las expectativas impuestas por la sociedad. El monje que vendió su Ferrari nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres y en cómo vives. La felicidad y el éxito no son un destino, sino un viaje continuo hacia el autoconocimiento y la realización personal. Así que, más allá de ser un libro sobre el éxito material, El monje que vendió su Ferrari es una llamada a revolucionar nuestra manera de vivir, a cuestionar lo que realmente importa y a abrazar un camino que nos conduzca a la verdadera paz y plenitud. Es una invitación a renunciar al vacío de la carrera por la fama y el dinero, para encontrar la verdadera abundancia en el equilibrio, la serenidad y el sentido profundo de nuestra existencia. El viaje hacia la transformación. En su viaje, Julian conoce a una comunidad de monjes en el Himalaya, quienes le enseñan lecciones que cambiarán su vida para siempre. Los monjes no solo le ofrecen sabiduría ancestral, sino una nueva forma de vivir. Una vida centrada en la paz, la meditación y el desarrollo personal. Julian descubre que el verdadero éxito no se mide en lo que tienes,
sino en cómo vives, cómo piensas y cómo manejas tus emociones. Uno de los principios más poderosos que Julian aprende es la importancia de la autodisciplina. Los monjes le enseñan que para vivir una vida plena y libre de estrés, es fundamental tener control sobre los propios pensamientos y emociones. Esto se logra a través de prácticas diarias como la meditación, la visualización y la atención plena. Julian comprende que su vida caótica y llena de trabajo frenético fue una consecuencia directa de no tener control sobre su mente. En su búsqueda de respuestas, Julian Mantle se encuentra con los monjes, quienes le presentan un sistema que va mucho más allá de lo que él había conocido en su vida anterior. Este sistema no es un conjunto de teorías abstractas ni de consejos superficiales. Es una serie de principios prácticos y profundos que, cuando se aplican de manera disciplinada, tienen el poder de transformar la vida de cualquier ser humano. Los monjes le enseñan a Julian que la verdadera plenitud no se encuentra en las riquezas materiales ni en el reconocimiento externo, sino en el cultivo interno de una vida equilibrada, serena y centrada en el propósito. A través de 7 lecciones fundamentales, Julian aprende a reconfigurar su vida y su mente, preparándose para un cambio radical en su manera de ver el mundo y vivir en él. El jardín de la mente. Uno de los primeros principios que los monjes le enseñan a Julian es la metáfora del jardín de la mente. La mente, le explican, es como un jardín que necesita ser cuidado constantemente. Al igual que un jardín necesita ser regado, fertilizado y limpiado de malas hierbas para crecer de manera saludable, la mente también debe ser alimentada con pensamientos positivos y productivos. Las malas hierbas de la mente son los pensamientos negativos, el miedo, el estrés y las dudas que se permiten crecer sin control. Estas malas hierbas invaden y sofocan el crecimiento de las ideas y creencias que realmente pueden llevar a una vida plena. Para cultivarse adecuadamente, la mente necesita ser disciplinada. Los monjes enseñan a Julian que, si quiere tener una vida plena, debe aprender a eliminar estos pensamientos dañinos con la misma constancia con la que se arrancan las malas hierbas de un jardín. Solo mediante esta disciplina mental podrá cultivar pensamientos positivos, enfocados en su bienestar y crecimiento personal. El poder del silencio. En la agitada vida que Julian había vivido, siempre rodeado de ruido, exigencias y expectativas, nunca había experimentado la verdadera paz. Pero los monjes le muestran que el silencio no es solo la ausencia de ruido externo, sino un estado de introspección profunda donde se encuentra la verdadera claridad. A través de la práctica de la meditación, Julian aprende a silenciar su mente, a calmar sus pensamientos y a escuchar la sabiduría interior que todos tenemos. La meditación se convierte en una herramienta poderosa para conectar con su propósito verdadero, para encontrar un espacio de paz y serenidad donde pueda evaluar su vida con claridad. El silencio no solo le permite encontrar paz, sino que también le da el poder de conectar con algo mucho más grande que él mismo, su misión en este mundo. Los monjes le enseñan que la paz interior no se encuentra fuera de uno mismo, sino en el silencio y la quietud de la mente. La visión clara. Uno de los principios más poderosos que Julian aprende es la importancia de tener una visión clara de lo que quiere lograr en la vida. Los monjes le explican que sin un propósito definido, la vida se convierte en un vagar sin rumbo. La visualización diaria de sus metas y objetivos le ayudará a enfocar su mente en lo que realmente importa. Los monjes le enseñan que visualizar no es solo una técnica para atraer lo que se desea, sino un ejercicio que ayuda a la mente a concentrarse en lo esencial y evitar distracciones. Julian comienza a practicar la visualización, imaginándose a sí mismo viviendo la vida que siempre soñó, llena de propósito,
paz y contribución a los demás. La claridad de su visión le da una fuerza renovada, y poco a poco va cambiando su enfoque hacia lo que realmente importa, dejando atrás las preocupaciones que antes lo frenaban. La disciplina inquebrantable. A lo largo de su aprendizaje, los monjes le enseñan a Julian que el éxito no depende de factores externos, sino de su propia capacidad para mantenerse disciplinado. La autodisciplina es el alma de cualquier éxito duradero. Los monjes le enseñan que la disciplina no es solo física, como levantarse temprano o seguir una rutina estricta, sino también mental y emocional. La disciplina mental le permite mantener el enfoque en su propósito, sin ceder a las tentaciones y distracciones del mundo exterior. La disciplina emocional lo ayuda a mantenerse sereno y equilibrado, sin ser arrastrado por los altibajos de la vida. A través de la práctica constante, Julian aprende que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de elegir cómo reaccionar ante los desafíos y cómo mantenerse fiel a su visión sin importar las circunstancias. El arte de vivir en el presente. En su vida anterior, Julian siempre estaba preocupado por lo que vendría, buscando el éxito en el futuro, o atormentado por los errores del pasado. Los monjes le enseñan que la verdadera vida solo puede experimentarse en el presente. La mente humana tiende a divagar hacia el pasado y el futuro, pero el verdadero poder reside en el ahora. Los monjes le muestran que solo viviendo en el presente, con conciencia plena de lo que está sucediendo en este momento, podemos experimentar la paz y la felicidad auténtica. Este principio le permite a Julian liberarse del peso de la culpa por el pasado y la ansiedad por el futuro. Julian aprende a disfrutar de cada momento, apreciando las pequeñas cosas y viviendo con gratitud por lo que tiene ahora. En este principio descubre que la plenitud no está en alcanzar algo, sino en disfrutar plenamente de lo que es, lo que ya tiene y lo que está viviendo ahora. La regla del 80-20. Los monjes también le enseñan a Julian una regla clave para alcanzar una vida más plena y satisfactoria. La regla del 80-20. Este principio, también conocido como el principio de Pareto, le ayuda a identificar qué actividades o relaciones realmente suman valor a su vida. Los monjes le enseñan que el 80% de nuestros resultados provienen de solo el 20% de nuestras acciones, y por lo tanto, debemos aprender a identificar cuáles son esas actividades o personas que realmente aportan valor a nuestra vida, y qué cosas o personas simplemente nos distraen o nos restan energía. La clave está en priorizar lo que realmente importa y eliminar o reducir todo lo demás. Esto le permite a Julian concentrarse en lo esencial, eliminar las distracciones y dedicar su tiempo a las cosas que lo acercan a su verdadero propósito. La alabanza al propósito superior. Finalmente, los monjes le enseñan a Julian que el verdadero propósito de la vida no es solo el éxito personal, sino el servicio a los demás. El propósito superior se encuentra cuando uno contribuye a algo más grande que uno mismo, cuando se dedica a ayudar a otros y a servir a la humanidad. Los monjes le explican que la verdadera realización no viene de la acumulación de riqueza o estatus, sino de la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo. Julian aprende que su vida cobra un verdadero sentido cuando decide contribuir al bienestar de los demás y cuando se convierte en un canal de amor, compasión y ayuda hacia quienes lo necesitan. Este principio transforma su vida, llevándolo a una nueva forma de abundancia, una que no está vinculada a lo material, sino a la generosidad y el propósito de ayudar a otros a alcanzar su mejor versión. Cada uno de estos principios, cuando se lleva a la práctica de manera constante y disciplinada, transforma la vida de Julian. Lo que comienza como un hombre perdido y vacío, se convierte en un ser equilibrado, lleno de propósito,
claridad y paz interior. A través de los 7 principios fundamentales, Julian no solo cambia su vida, sino que aprende a vivir de una manera profunda, auténtica y significativa. Este viaje de autodescubrimiento y transformación lo lleva a comprender que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos y cómo vivimos. El viaje de Julian Mantel no fue simplemente una travesía física hacia tierras lejanas. No se trató solo de huir del ruido, del estrés, ni del peso invisible de un mundo que exige constantemente más rápido, más brillante, más rentable. No. Su viaje fue mucho más profundo, mucho más valiente. Fue un acto de renacimiento interior. Porque cuando uno se atreve a romper las cadenas de la rutina, del ego y de las expectativas impuestas, ocurre algo mágico. Julian no solo dejó atrás su Ferrari ni su fama en los tribunales. Dejó atrás la necesidad de validarse a través de los ojos ajenos. Abandonó el peso de las comparaciones, el hambre de reconocimiento y esa obsesión silenciosa por demostrar constantemente su valía. A medida que fue absorbiendo cada principio de sabiduría de los monjes de Sivana, algo comenzó a cambiar dentro de él. Primero fue sutil, como el susurro del viento entre los árboles, casi imperceptible. Luego esa semilla plantada en el silencio del Himalaya empezó a germinar. Se convirtió en conciencia, en claridad, en paz interior. Su mente, que antes era un campo de batalla lleno de pensamientos tóxicos, preocupaciones constantes y ambiciones descontroladas, se transformó en un jardín sagrado. Y en ese jardín comenzó a cultivar gratitud, compasión, propósito y enfoque. Julian regresó al mundo real, sí, pero no era el mismo. Caminaba por las mismas calles, pero con ojos nuevos. Escuchaba las mismas conversaciones, pero ya no necesitaba intervenir para impresionar. Observaba los relojes de lujo en las muñecas ajenas, los títulos, los coches nuevos, y por primera vez no sintió envidia. Sintió libertad. Había descubierto una verdad que la mayoría olvida, que no hay riqueza más grande que la paz mental, que no hay éxito más profundo que vivir en coherencia con el alma, que no hay mansión más imponente que un corazón lleno de propósito. La moraleja y el mensaje principal. Y es en este punto donde el libro revela su verdadera esencia. El monje que vendió su Ferrari no es solo una historia inspiradora, es una metáfora poderosa, casi una revelación, sobre los caminos que el ser humano puede elegir. Nos han enseñado desde niños que el éxito se mide con cifras, con objetos, con la validación ajena. Nos empujan hacia metas que a veces ni siquiera son nuestras. Nos hacen creer que si no llegamos lejos en lo material, hemos fracasado. Pero este libro, y el viaje de Julian, nos gritan con ternura y firmeza que esa idea es una trampa. Que el verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que liberas. Que no se trata de tener, sino de ser. Que no se trata de correr más rápido, sino de caminar más consciente. El mensaje principal es claro, contundente y profundamente necesario. El éxito genuino es vivir en paz. Es despertar cada día con un propósito. Es sentir que tu vida importa, no por lo que produces, sino por lo que tocas, por lo que transformas. Es cerrar los ojos por la noche y saber que estás en el camino correcto, no porque alguien lo dijo, sino porque tu alma lo siente. Este libro es una llamada a despertar. El monje que vendió su Ferrari no es solo una fábula espiritual. Es un espejo, un desafío, una invitación directa, sin rodeos, a cuestionar la forma en que vivimos. Es una llamada de atención para quienes viven atrapados en el piloto automático, para quienes postergan su felicidad,
Para quienes se pierden en la prisa sin detenerse a preguntarse, ¿esto es realmente lo que quiero? Nos obliga a mirar dentro, a encender la linterna de la conciencia y recorrer los pasillos olvidados del alma. Nos pide que soltemos el miedo al cambio, que soltemos la dependencia del reconocimiento, que soltemos esa ansiedad de tener que llegar a algún lado, cuando quizás ya estamos donde necesitamos estar, pero aún no lo hemos notado. Este libro nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse, de empezar de nuevo, de construir una vida más rica, más plena, más alineada con nuestro verdadero ser. Reflexión. Final. Vivimos en una época donde la productividad vale más que la paz, donde el ruido es constante y donde el alma es la gran olvidada. Nos desconectamos de nosotros mismos, persiguiendo metas que no nos pertenecen, y sin darnos cuenta, hipotecamos nuestra felicidad al algún día. Pero Julian Mantle descubrió algo que todos necesitamos recordar. La plenitud no es una meta, es una práctica diaria. Es una elección constante. Él eligió el silencio por encima del caos. Eligió la claridad por encima del ruido mental. Eligió el propósito por encima de la acumulación. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas vender tu Ferrari, si tienes uno. No necesitas renunciar a todo y marcharte al Himalaya. Lo que necesitas es detenerte, respirar, escuchar tu voz interior y empezar hoy mismo a plantar nuevas semillas en tu jardín mental. Tal vez te preguntes, ¿y si mi vida pudiera cambiar? ¿Y si ese cambio comenzara ahora? La respuesta es sencilla. Sí, puedes. Pero solo si decides dejar de vivir en modo supervivencia y eliges comenzar a vivir con presencia. ¿Y tú estás listo para empezar tu propio viaje? Tal como Julian, puedes iniciar tu camino hacia una vida más auténtica. Una vida en la que despiertes cada mañana con entusiasmo y duermas cada noche con gratitud. Una vida donde el éxito ya no se mida en aplausos, sino en sonrisas sinceras, en relaciones profundas y en momentos que realmente valen la pena. La pregunta no es si puedes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el viejo traje del ego para vestir el alma de propósito? Porque al final del día, no se trata de lo que tienes. Se trata de quién eres y de la paz que logras cuando, por fin, te conviertes en lo que siempre debiste ser.